Doctor Walter Menchola, ¿qué es lo que pasa? Esta mañana la revista Careta ha sacado un informe que verdaderamente tiene que explicarlo los involucrados. Claro que sí. Pero, ¿sabe qué, doctor? El tema del narcotráfico tiene que estar en la agenda política y no se está debatiendo. ¿Por qué? Óscar, has tocado un punto gravitante, el tema de las drogas ilegales, el narcotráfico, que podemos partir en dos aspectos rápidos, el tema político y el tema de la salud pública. En el tema político es sumamente grave la publicación del día de hoy de la revista Caretas, en la cual implica a un alto dirigente, al candidato a la primera vicepresidencia de la República por el Partido de Perú Posible, de Alejandro Toledo, en una relación directa con la familia Sánchez Paredes. Creo que ese es un tema que debieran aclararlo, debieran explicarlo rápidamente, porque comprenderás que el Perú hoy día está convertido en uno de los principales países productores de clorhidrato de cocaína, flagelo de la humanidad y una amenaza para la seguridad del Estado peruano y para la propia salud pública. Entonces, este es un tema que no puede pasar de costado, no es un tema que a alguien le puede dar una rabieta o decir que lo están acusando por algún tema de una campaña electoral. Justamente en las campañas electorales tiene que explicarse todo aquello que el ciudadano requiere saber a efecto de poder elegir el 10 de abril a la persona más adecuada. El tema de salud pública, en el tema de las drogas, constituye definitivamente una prioridad nacional y del mundo, porque las drogas ilegales, las drogas son adictivas. Se ha encontrado una relación, por ejemplo, directa, además de todo el daño que hacen desde el punto de vista personal, se ha encontrado una relación directa entre los consumidores de drogas y la delincuencia común. CEDRO, que es un organismo dedicado 24 años en el Perú al estudio de drogas, encuentra, por ejemplo, que el 60% de personas consumidores de drogas también producen actos delictivos en la calle. O sea, hay una relación directa entre la droga, el pandillaje, la delincuencia y la violencia familiar y la violencia en las calles. Entonces, tiene que estar en la agenda política, tiene que ser una prioridad. Mire usted, a nosotros nos han preocupado tres hechos que siempre lo hemos planteado, no por un tema de carácter político, sino por un tema de carácter de necesidad nacional. Primero, en el gobierno del señor Toledo, la producción de clorhidrato de cocaína se incrementó de 150 toneladas a 280 toneladas, o sea, casi se duplica. La droga, se liberaliza el consumo, se legaliza el consumo de drogas para uso personal con el decreto legislativo 28.002, por lo cual hoy día en el Perú se puede consumir 2 gramos de cocaína, se puede consumir 5 gramos de pasta básica de cocaína, 8 gramos de marihuana y se puede consumir un gramo de heroína. O sea, y está tan mal dada este decreto legislativo que ni siquiera señala pues si esto es consumo diario, si es consumo semanal, mensual, qué vía se usa, la oral o la endovenosa. Le doy un dato. Usted con 1 gramo de cocaína endovenosa, simplemente esa persona se muere. Para darle una idea. Y eso está legalizado. Ya, eso está legalizado. Entonces, creo que acá tenemos que replantear este tema como agenda. Por eso, Lucho Castañeda, Solidaridad Nacional, el plan de gobierno nuestro, toma 5 aspectos fundamentales en el tema del combate a las drogas. La primera de ellas es que tiene que hacerse el control de los insumos que entran al BRAE, que es el valle donde se produce la zona productora. La zona productora hoy día por excelencia. Y entran por las carreteras, entra el querosene, entran los insumos para producir el clorhidrato de cocaína, que es un alcaloide, uno de los 14 alcaloides que tiene la hoja de coca, que de ahí se extrae. Segundo, oiga, todo este movimiento de drogas produce infinita cantidad de dinero. O sea, y tenemos la unidad de inteligencia financiera que tenemos que repotenciarla a efecto que detecte quiénes son los que se benefician, los verdaderos financiadores de este criminal negocio. Entonces, usted recordará que, Óscar, que en los últimos años no ha encontrado usted un solo delincuente
de esta naturaleza que haya sido detenido. O sea, tenemos que repotenciar la unidad de inteligencia financiera a efecto de cortar el financiamiento. Lo tercero, tenemos que tener programas preventivos y programas de erradicación y programas de subsidio para los cocaleros, que ellos por razón de necesidad de subsistencia muchísimas veces tienen que verse metidos en este tema. Entonces ahí tiene que haber un programa del Estado con carreteras, telecomunicaciones, escuelas, hospitales, subsidios, seguridad, protección en todas estas zonas. Cuarto, planteamos que las unidades de inteligencia de la policía y fortalecimiento de la policía sean especializadas, de tal manera que estas unidades, y además multiprofesionales, donde haya desde gente de la SUNAT para poder ver y detectar a través de la SUNAT, por ejemplo, cómo es que entran los insumos, quiénes son los principales importadores o cómo se detectan estos temas. Y quinto, tiene que haber un programa preventivo en salud pública para educar a los jóvenes, a los niños de las escuelas, a los padres de familia, para el daño que causa y cómo prevenimos el consumo de las drogas. Entonces, nosotros sí estamos empeñados, y Lucho Castañeda lo ha señalado, y esta prueba toxicológica a la cual nos hicimos y nos sometimos, no lo hicimos para atraer la atención de nadie, lo hicimos para decirle al ciudadano, tenemos el firme propósito de enfrentar este flagelo. Hay que hacerlo. Doctor, una última pregunta antes de concluir esta entrevista. No. El BRAE era una zona militarizada y ahí no proliferaba el tema de la producción de coca. Hoy día, ¿qué pasa? Es decir, ante la vista y paciencia de los cuarteles, de las zonas militarizadas, ¿se está generando esto? Fíjese, el BRAE son los valles del río Apurima, claro, y Yené. Es una zona que está considerada como una de las zonas de mayor dificultad de acceso geográfico, solamente comparado con la zona de Laos, de Tailandia, de la guerra del Vietnam. Son zonas sumamente complicadas. Dos, los narcotraficantes hacen investigación y desarrollo. Por ejemplo, ¿qué han hecho ellos en estos tres cosas han hecho ellos en estos últimos años? Por ejemplo, no usan necesariamente carreteras, sino mochileros, a través de rutas de trocha, de camino, a la cual jóvenes, en una edad física muy fuerte, hacen de mulas. O sea, que es complicadísimo detectar un ser humano con árboles que miden pues 6, 8 metros de altura. Dos, han desarrollado telecomunicaciones y abogados, tienen estudios de abogados que les permite ver todas las rendijas legales. Una rendija legal, por ejemplo, es la policía no puede interceptar comunicaciones en el Perú. Es la verdad. Oiga, pero en este caso... En este caso. Debería permitirse. Claro, pero la ley no le permite porque cuando se cayó el régimen del señor Fujimori, el año 2000, como hubo todo el tema del chuponeo, la ley hoy día es, usted tiene que darle al juez la prueba para que le dé la autorización. O sea, increíble. Y ellos que usan, por ejemplo, celulares satelitales. Que no se tiene alegremente. Y que no se tiene alegremente y que además la norma legal peruana es sumamente restrictiva. Y tercero, ¿qué han hecho? Han logrado mayor productividad, es decir, en menor cantidad de hectáreas, tienen mayor rendimiento, mayor productividad de la hoja de coca. Increíble. Y han colocado dentro del mismo BRAE, ojo, y muchísimo cuidado, laboratorios de producción de cocaína altamente sofisticados. O sea, esto no es una broma, esto no es un juego. Increíble. ¿Qué cosa nos dice además Cedro? Que la cantidad de jóvenes en el Perú en los últimos 10 años se ha multiplicado. O sea, no solamente producen la cocaína, sino que hoy día la venden en el Perú.